Hola amigos de YouTube, en este video vamos a ver un ejemplo muy básico del uso de las bases de datos SQL Server en Microsoft Azure. Este ejemplo está basado en un post relacionado de la página del Tao, uno de los speakers de Avanet, de la comunidad de Avanet, en donde básicamente vamos a ver paso a paso cómo ejecutar o cómo crear una base de datos de Microsoft Azure, cómo utilizarla, de la herramienta online que nos permite utilizar el portal de Azure como desde una consola propiamente de SQL Server. Para este caso entonces ya aquí iniciamos sesión en nuestro portal de Azure. Básicamente para crear la base de datos nos vamos a ubicar en la sección bases de datos SQL. Vamos a crear una nueva base de datos. En este caso vamos a poner el nombre de la base de datos. Nos va a solicitar la suscripción. En este caso lo vamos a hacer con la suscripción BizSpark. Nos va a solicitar la edición de SQL Server. Como es digamos una base de datos para pruebas, no vamos a crear una base de datos muy grande. Por último vamos entonces a tener el tamaño máximo de crecimiento, la intercalación que aplicaría para esta base de datos y vamos a escoger entonces un servidor para poder almacenar nuestra base de datos. En este caso vamos a crear uno nuevo. Como ven, nos habilita un segundo paso en la configuración en donde vamos a poder seleccionar un nombre de inicio de sesión. Entonces vamos a poner algo como vamos a ingresar una contraseña y por último vamos a escoger entonces la región que esté más cercana a nosotros para que digamos la comunicación sea un poco más veloz. En este caso sería el este de Estados Unidos. Por último vamos a marcar para permitir que los servicios de Windows Azure o Microsoft Azure puedan acceder a esta base de datos. Y por último terminamos. Aquí ya vemos que nuestra base de datos se está creando. Esperamos a que este proceso termine y básicamente lo que vamos a hacer, en este caso que ya está creada, vamos entonces a ingresar. Como ven, aquí tenemos el nombre del servidor. Vamos a ingresar a esta base de datos, vamos a ir a la pestaña panel y desde aquí podemos básicamente ver la configuración inicial que tenemos de nuestra base de datos. Por ejemplo, tenemos en este caso el nombre del servidor, la intercalación, qué tipo de edición de SQL Server es, y vamos a tener unas opciones muy interesantes acerca de las cadenas de conexión. Desde aquí lo primero que debemos saber para utilizar bases de datos Azure es que cada vez que vamos a acceder a estas bases de datos para ser administradas debemos autorizar la dirección IP desde la cual estamos haciendo la conexión. Esto lo podemos hacer desde la siguiente opción, administrar direcciones IP. Él en este caso entonces va a identificar cuál es nuestra dirección IP pública y la vamos entonces a agregar al listado de las direcciones IP permitidas para administrar esta base de datos. Guardamos esta configuración. Nuevamente vamos a ir a bases de datos. Vamos a seleccionar nuestra base de datos, panel. Y ya lo que podemos hacer es tanto administrar nuestra base de datos por medio de las interfaces web que nos facilita el sitio de Microsoft Azure como desde consolas de SQL Server externas. Vamos a hacer las dos pruebas para verificar que funcione. Vamos entonces a administrar por medio de la herramienta web que nos provee Microsoft Azure. Lo accedemos por medio de este link, administrar dirección URL. Y desde aquí básicamente por medio de un aplicativo Silverlight lo que vamos a poder hacer es administrar nuestra base de datos y crear por ejemplo una tabla para este video. En este caso entonces vamos a especificar nuestro nombre de usuario que ya lo creamos anteriormente cuando estuvimos haciendo todo el despliegue de la base de datos, igual que la contraseña de acceso. Vamos entonces a conectarnos con nuestra base de datos. Aquí ya tenemos básicamente la consola web, por llamarla de alguna forma, conectada a nuestra base de datos. Vemos un resumen muy general de lo que o con lo que cuenta nuestra base de datos. Vamos a ir a la opción diseñar y desde aquí vamos a crear una tabla de ejemplo. Vamos a crear por ejemplo una tabla llamada clientes. Desde acá podemos especificar columnas, entonces vamos a crear una columna ID, va a ser entera, vamos a marcarla como identidad.
Vamos a especificar otra columna con el nombre, por ejemplo, del cliente. Vamos a decir que es en varchar de 100. Y por último vamos a especificar el campo de la identificación del cliente. Vamos a especificar que esto es un varchar 20. En este caso ya tenemos entonces nuestra tabla o nuestro diseño de tabla. Vamos a dar guardar. Y ya básicamente tenemos entonces una tabla creada llamada clientes. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos por medio de una consola de SQL Server para verificar que podamos tanto administrar esta tabla como visualizar la información que tenemos adentro. Para esto entonces vamos nuevamente al portal. En nuestra pestaña de panel para la base de datos que acabamos de crear vamos a tener entonces la opción de mostrar las cadenas de conexión. Aquí la tenemos. Y lo que vamos a hacer es copiarnos la información del servidor. Recuerden, previamente se tuvo que haber autorizado la IP para poder lograr esta conexión. Vamos a nuestra consola de SQL Server. Vamos a especificar entonces el nombre del servidor. Tengan también en cuenta que aquí estamos haciendo una conexión por el puerto 1433. Quiere decir que si están en un lugar en donde pueda estar restringido el acceso a internet por medio de este puerto, básicamente no vamos a poder hacer la conexión. O si tenemos en nuestro equipo una regla del firewall que no nos permite hacer la conexión por este puerto. También nos vamos entonces a especificar el nombre de usuario, en este caso aquí lo tenemos, y el password que previamente configuramos cuando creamos o cuando desplegamos nuestra base de datos. Y vamos a dar conectar. Como ven, entonces ya aquí lo que hicimos fue conectar directamente a nuestra base de datos de Microsoft Azure desde una consola de SQL Server. Como vemos, entonces en base de datos tenemos la base de datos de prueba que creamos, y si la extendemos y verificamos las tablas, vamos a tener entonces la tabla clientes que creamos por medio de la interfaz web que nos provee Microsoft Azure. Aquí la tenemos. Igual si la expandemos vamos a poder ver sus columnas, que básicamente fue lo que hicimos por medio de la interfaz web. Listo. Ahora, ¿qué consideraciones adicionales hay que tener con las bases de datos de Microsoft Azure? Por ejemplo, que no podemos crear tablas de instancia. Por ejemplo, las tablas temporales numeral numeral no pueden ser utilizadas, básicamente porque estas son tablas que quedan a nivel de la instancia y que tienen un ámbito de instancia, por lo tanto otras bases de datos las podrían utilizar. De hecho, cuando intentamos hacer este tipo de creaciones, vamos a identificar que lo que hace la consola es expresarnos un mensaje de error indicando que esto no lo podemos hacer, y cualquier otro campo. Vamos a crearla. Y como vemos aquí, entonces lo que nos está indicando el motor de SQL Server es que no podemos crear objetos globales temporales dentro de esta instancia, ya que no es soportada por esta versión de SQL Server, básicamente porque es una base de datos Microsoft Azure. Desde este punto de vista, entonces es una de las limitaciones que tenemos a nivel del manejo con estas bases de datos. Básicamente en otros tipos de aspectos es muy similar a una base de datos genérica o normal que utilizamos en SQL Server. Lo siguiente que vamos a hacer es, utilizando Entity Framework y básicamente en un aplicativo en MVC, vamos a crear, importando el modelo por Entity Framework, las pantallas de creación, modificación, eliminación, básicamente un CRUD muy genérico para esta tabla, viendo entonces la utilidad que nos presenta Microsoft Azure y cómo podemos entonces vincular directamente desde visualstudio.net a este tipo de bases de datos y utilizarlas desde aquí. Lo que vamos a hacer entonces es levantar una nueva instancia de Visual Studio. Vamos entonces a crear un nuevo proyecto MVC. Aquí tenemos entonces una nueva aplicación. Vamos a crear entonces prueba Azure. Vamos a poner db Azure, perdón. Ok. Vamos a seleccionar entonces nuestro tipo de proyecto MVC. Vamos a cambiar el tipo de autenticación. No me interesa autenticación para este ejemplo. Ok. Vamos entonces a esperar a que nuestro proyecto se cree.
En este caso entonces lo que está haciendo Visual Studio es importando, incluso lo podemos ver aquí en la parte inferior, está importando tanto las referencias como todas las librerías y los scripts adicionales que utiliza para la plantilla genérica. Muy bien, aquí tenemos entonces ya nuestra aplicación básica de MVC con Visual Studio 2013. Lo que vamos a hacer es entonces generar el modelo a partir de un Entity Framework que vamos a conectar directamente a nuestra base de datos alojada en Microsoft Azure. Para esto entonces vamos a crear un nuevo modelo a partir de un Entity Framework. Entonces vamos a agregar un nuevo ítem, vamos a Data, aquí tenemos básicamente el modelo de Entity Framework. Vamos a crear uno llamado prueba. Y desde aquí lo que vamos a hacer es utilizar el enfoque de generación para el modelo desde una base de datos ya existente. Vamos a seleccionar entonces generar desde una base de datos. Siguiente, lo que va a hacer entonces Visual Studio solicitarnos la cadena de conexión a la base de datos que vamos a utilizar como modelo base. Vamos entonces a especificar una nueva conexión. Vamos nuevamente al portal, nos vamos a copiar los datos de conexión a nuestra base de datos Azure, en nuestro servidor Azure creado. Aquí lo tenemos con nuestro usuario y el password que nuevamente les recuerdo indicamos cuando creamos nuestra base de datos. Aquí entonces vamos a poder ya verificar que está conectado a nuestra instancia de Microsoft Azure. Vamos a probar la conexión, en este caso la tenemos satisfactoria. Vamos a finalizar y los siguientes pasos ya son propios del trabajo con Entity Framework. Vamos a guardar en este caso la información sensitiva de la conexión, es decir, por ejemplo la contraseña dentro del web config. Siguiente, en este caso fíjense cómo queda nombrada los entities de lo que es este data context o este contexto de datos de Entity Framework. Esto lo vamos a ver más adelante. En este caso tengo, digamos que proyecto por defecto me creó una referencia con Entity Framework 5, en caso de que lo deseemos con Entity Framework 6, lo que nos dice es que debemos finalizar este asistente y cambiar las referencias que tenemos a nivel de proyecto, pero digamos que para el ejemplo aplica con esta versión de Entity Framework. Vamos a dar siguiente. Por último entonces ya lo que hace el modelo es especificarnos y darnos la opción de importar aquellos modelos que tenemos creados en esta base de datos. Para este caso entonces vamos a importar la tabla clientes que tenemos en el esquema de BO y nos permite entonces también especificar el namespace con el cual va a operar este modelo o en el cual va a estar alojado este modelo. Vamos a finalizar y en este momento lo que estaría haciendo Entity Framework es básicamente crear todas las entidades, mapeos y demás operaciones que sean necesarias para crear un modelo virtual o conceptual de lo que es esta tabla y la base de datos que tenemos entonces en Microsoft Azure. Como vemos a continuación, entonces básicamente lo que hizo ahí fue obtener cada una de las propiedades o cada uno de los campos que tenemos en nuestra tabla y él internamente lo que está haciendo es conservar esto como si fuera una clase o un objeto, el cual ya podemos seguir trabajando en adelante en nuestro proyecto web. Ahora, aquí es muy importante compilar nuestro proyecto, básicamente para que el ensamblado de esta solución ya cuente entonces con el objeto, por ejemplo, clientes, que acabo de importar por medio de Entity Framework. En caso de que no lo hagamos cuando estemos creando posteriormente un controlador para poder asociar todas las opciones de CRUD para esta tabla, nos va a generar entonces una inconsistencia. Para este caso entonces lo que vamos a hacer es compilar nuestro proyecto con estas modificaciones que acabamos de hacer. En este caso entonces compila satisfactoriamente y ya vamos a continuar entonces a crear el controlador. Como vemos aquí tenemos un controlador de ejemplo que es el que viene por defecto en la plantilla de MVC. Vamos a crear entonces un nuevo controlador y fíjense que el asistente nos va a permitir diferentes opciones, tanto si lo queremos hacer desde un punto de vista con MVC o si queremos utilizar Web API por ejemplo para el controlador o para las acciones del controlador. En este caso vamos a utilizar MVC y también vamos a indicar que va a ser un controlador utilizando vistas y adicional a esto que va a utilizar Entity Framework para tener todas las operaciones del CRUD. Entonces seleccionamos esta opción, agregamos
y nos va a permitir acceder a un asistente en donde vamos a indicar entonces el nombre del controlador, en este caso lo vamos a llamar clientes, vamos a escoger la clase, en este caso, o el modelo, el cual fue entonces generado automáticamente por Entity Framework, aquí lo tenemos. En caso de que no lo compilemos, que era lo que les comentaba anteriormente, aquí no vamos a identificar, bueno, sí vamos a identificar la clase, pero cuando al final le demos a agregar nos va a generar un error. Básicamente esto es porque no hemos compilado la solución, entonces por eso es necesario hacerlo. Por último, especificamos cuál es la clase del data context, que es básicamente lo que les mencionaba anteriormente, como el nombre de la entidad, el cual está entonces asociado al Entity Framework. Aquí lo tenemos. Vamos a indicar que necesito que me genere las vistas, necesito que me referencie todas las librerías de scripts, como jQuery, por ejemplo, o JSON, para hacer todas sus tareas. Y necesito que me utilice adicionalmente un layout para básicamente todo el diseño de la página inicial. Adicional a esto, si quiero un view start personalizado o específico para estas vistas que voy a crear, desde acá lo puedo indicar. En caso de que lo deje vacío, lo que va a hacer entonces MVC es utilizar la view start por defecto del proyecto MVC. En este caso lo vamos a ver con estas opciones por defecto. Vamos a dar a agregar. En este caso lo que está haciendo .NET es construyendo toda la estructura de carpetas que se va a utilizar entonces para poder almacenar estas vistas. Como vemos, entonces aquí nos creó el controlador, tenemos las diferentes acciones que aplicarían para este modelo, y también vamos a identificar en las vistas que tenemos las vistas de creación, eliminación, detalles, edición y por último la visualización de todos los registros que tenemos en nuestra base de datos. Muy bien, con esto entonces es suficiente. Vamos a compilar nuestra aplicación y ejecutarla. Por defecto entonces el roteo nos va a llevar a la página por defecto que teníamos de el proyecto MVC cuando lo creamos, pero vemos que entonces podemos acceder por medio de las URLs clientes index para empezar a utilizar nuestra aplicación. Entonces vamos a hacer esto. Aquí vemos entonces la primera vista que fue creada automáticamente por medio del controlador, y como vemos nos va a pintar entonces los campos que tenemos en nuestra tabla. En este caso no tengo ningún registro en dicha tabla. Lo que vamos a hacer es entonces empezar a crear, y desde acá entonces fíjense que accedemos por ejemplo a la pantalla de creación o a la vista de creación. Vamos a poner nombre John, vamos a dar crear. Y como vemos ya tenemos entonces nuestra información, la que acabamos de ingresar en nuestro maestro. Si queremos ejecutar las otras opciones, aquí las tenemos. Entonces editar, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre por Rastrepo, vamos a cambiar la identificación por esta otra, guardamos. Aquí ya tenemos entonces nuestra información modificada. Si queremos entrar a una vista de detalle de solo lectura, aquí la tenemos. Y si queremos por último eliminar el registro, lo podemos hacer sin ningún problema. Listo. Toda esta información o todo lo que estamos haciendo en este caso ya está directamente vinculado y está afectando sobre nuestra base de datos que tenemos en Microsoft Azure. Vamos a hacer la verificación de esto. Entonces acabo de crear un nuevo registro. Vamos a nuestra consola de SQL Server y en caso de que ejecutemos entonces un select, aquí lo tenemos, vemos que ya tenemos entonces la información que acabamos de ingresar por medio de nuestra aplicación, que fue digamos generada automáticamente. Las vistas fueron generadas automáticamente a partir de un controlador que se cargó con el modelo que básicamente heredamos o abstraímos de lo que era nuestra base de datos montada en Microsoft Azure. Muy bien, este es entonces el video de explicación del manejo de las bases de datos de Microsoft Azure, cómo las podemos entonces consultar y acceder por medio de consolas de SQL Server y también por medio de interfaz web. Y adicional a esto, un ejemplo muy básico de conexión por medio de Entity Framework MVC, que nos permite entonces crear un CRUD muy básico, pero que digamos es totalmente funcional para una etapa muy básica de desarrollo de un sistema. Espero que el video les haya sido de ayuda. En caso de que les haya gustado, no se olviden de darle clic
al botoncito like en YouTube. Recuerden que este fue un ejemplo generado a partir del post del Tao de la comunidad de Avanet. Por si lo quieren ver, en la descripción del video estará entonces el link. Y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.